Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Crece y Aprende México. En esta ocasión vamos a abordar en este mes de abril la temática de crianza positiva o crianza respetuosa, que es un término que pues se ha utilizado mucho últimamente y que se ha dado a conocer más que nada por algunas modificaciones de reformas respecto a cómo debe de ser esta crianza, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no? ¿Qué tipo de trato se le debe de dar a los niños y de qué manera se maneja? Esto también ha generado muchas situaciones en las que a veces nos confundimos qué es realmente la crianza respetuosa y es algo que le vamos a ir abordando entre Samantha y yo para que vayamos entendiendo y vaya quedando como un poco más claro qué es la crianza respetuosa, qué no es la crianza respetuosa, qué es marcar un límite, qué es pasar a la permisividad y que es no poner absolutamente ningún límite. Entonces, vamos a ir abordándolos poco a poco y pues Samantha va a compartirnos más acerca de esto. Queremos hacer como esto muy dinámico, una platiquita entre nosotros, justo para que podamos dar ejemplos claros, sencillos, porque como bien mencionaba Brenia, a veces creemos que la crianza respetuosa tiene que ver con no marcar límites, ¿no? Como sí, haz lo que tú quieras, hijo, si quieres brincar, saltar y no respetar las reglas o normas, tanto en la casa como en otros lugares, eso significa crianza positiva, ¿no? Crianza respetuosa. Entonces, una problemática con la que nos enfrentamos muchas veces, ya sea tanto en el ámbito escolar como en el área terapéutica, en la parte clínica con los niños, es que cuando hablamos de límites con los papás piensan que marcar límites es como ser Grinch, ¿no? Como ser un ogro y decir no, 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 no a todo. Y más bien marcar límites es explicar que hay ciertos lugares, ciertos espacios, ciertas situaciones en las que nosotros debemos de ir teniendo ciertos comportamientos, seguir normas sociales, que justamente en muchos de nuestros videos cuando hemos hablado de la importancia del juego en los niños, la importancia de los vínculos y la manera en la que nos relacionamos con ellos van a ir aprendiendo sobre estas normas sociales. Entonces, creo que es bien importante que al momento de hablar de crianza respetuosa, de crianza positiva, que también es uno de nuestros hashtags que ponemos todo el tiempo en nuestro contenido, porque justamente vamos abordando estos temas para ir fomentando e ir armando como todo lo que conlleva la crianza respetuosa. No quise empezar con la parte de los límites, porque justamente cuando yo hablo con los papás como hay que marcar límites, de inmediato lo asocian como, entonces le digo que no, entonces ya no puede hacer absolutamente nada, entonces lo regaño y más que regaños deberían de ser a lo mejor consecuencias negativas, reforzamientos positivos cuando van cumpliendo ciertas tareas ciertas responsabilidades en casa. Entonces, creo que es bien importante que cuando hablemos de límites no creamos que nos vamos a volver los ogros de la historia, que vamos a ser así como generales y los niños tienen que estar perfectamente paraditos y sin hacer absolutamente nada, sino que más bien también los límites tienen mucho que ver de yo les digo mucho marcar límites desde el amor, ¿no? Desde te quiero tanto, te respeto tanto que es importante que tú aprendas que debes de seguir ciertas normas, como yo decía, debes de aprender también a regular tus emociones y justamente ahorita que sale el tema la regulación de emociones, justo hace ratito platicábamos que nosotros como adultos se supone que tenemos ya la capacidad de regular las emociones y entonces muchas veces también explotamos, ¿no? Como que somos permisivos, permisivos, permisivos y un día que ya nos tienen hasta acá, ¡boom!, gritamos. Entonces, Brem, no sé qué quieres comentar sobre esta parte de cómo podemos regular las emociones, cómo no explotar con los niños y qué trato debemos de darles cuando ya de pronto estamos así como es que no para, ¿no? O no me respeta o no me hace caso, porque siempre llegan como con esa demanda, ¿no? Es que no hace caso, es que nunca, lo que yo le digo a mí jamás me pela. Entonces, ¿por qué creen ustedes que eso pasa, no? Y Brem creo que tiene puntos bastante interesantes que tocar sobre este tema. Sí, claro, sobre todo en esta cuestión se ve reflejado, ¿no? A lo largo de la vida. A mí me toca trabajar un poquito más con adultos, entonces de repente ahí lo veo reflejado mucho cuando hubo límites, cuando hubo un respeto, más no un temor, que es muy diferente, porque muchas veces dices, no, es que me respeta, y la realidad es que nos tienen miedo. Y ese tampoco es el punto, porque muchas veces es una de las cuestiones que también se transgiversa bastante con la cuestión de la crianza respetuosa o positiva, ¿no?
No, pues es que lo hace porque, pues es que así me respeta, ¿no? En realidad, pues nada más le estoy generando miedo y entonces sus emociones, todo aquello que siente, pues evidentemente no me lo va a externar. Y lo que yo le demuestro a él es que enojándome, gritándome o gritándonos, es como se solucionan las cosas a golpes, a modo de que, no me haces caso, te ignoro. Y entonces me doy la vuelta y me voy. Y esa parte en la que como adulto yo le estoy compartiendo al niño que de esa manera así se van a arreglar las cosas, él va a entender que todo el tiempo así se van a arreglar. Y entonces, cuando no nos hacen caso, justo viene a raíz de todas esas situaciones previas. Y a veces cuando nos obedecen, pues en realidad es con el temor, como es que si no lo hago, se va a enojar. ¿No? Si digo esto, me va a gritar o me va a pegar o me va a castigar y me va a dejar sentado viendo hacia la pared, porque eso también pasa. A veces lo vemos mucho en series, en caricaturas, en novelas, en donde sea, pero es una realidad. Entonces, muchas de estas cuestiones que nosotros emocionalmente les compartimos, ellos lo reflejan hacia nosotros en la manera en la que se comportan. Y bien, como le decía Samantha, ¿no? Muchas veces el punto en el que somos muy permisivos y de repente, pues estamos, lo somos en cualquier espacio cuando estamos solo con él. Pero en el momento en el que estamos con más personas y no nos podemos permitir ser tan permisivos, de repente explotamos y el niño evidentemente no va a entender qué está pasando. Entonces lo que vamos a generar también ahí es una, que el niño se conflictúe. Dos, que no nos entienda. Tres, él no sabe qué es un límite porque no se le ha puesto nunca. La otra es que se va a generar un berrinche. Y entonces viene toda la cuestión que en lugar de poder controlar la situación, al contrario, se descontrola por completo. Y entonces vienen las rabietas, vienen los gritos, el llanto excesivo, que a veces no es tanto porque realmente se sienta mal, sino porque es una forma de externar que no está entendiendo qué sucede, que es algo que lo está frustrando porque no sabe qué está pasando. Y como adultos, a veces es que cállate, y es que ya basta, es que ya estás grande, y es que el niño no sabe de lo que le estamos hablando porque justamente nunca lo hemos trabajado con él. Y eso entonces también va a ir repercutiendo justo en el sentido de que cada que nosotros vayamos a querer poner un límite, debe de ser de manera paulatina, de manera progresiva. ¿Por qué? Porque si no los hemos puesto desde el principio, y les mencionaba, si lo hacemos de tajo, pues evidentemente no lo entiende, se frustra, llora, se berrinche, nos generamos conflicto y llegamos en la situación que nos mencionaba Samantha, ¿no? Es que le digo algo y no me hace caso. Nunca me hace caso. Y entonces, cuando ya queremos nosotros poner esa pausa, y bueno, es que es momento de, pues a veces lo queremos hacer. Es que ya le dije, ya lo entendí. Padrísimo. Sí, como si fuera fácil. Como si decirlo fuera que ya lo entendió. Entonces no funciona así. Es muy importante que lo hagamos de manera en la que desde que son pequeños, muy pequeños, obviamente le vamos a ir marcando límites de acuerdo a la edad que tienen. Y ya les habíamos compartido algunos videos, algunas cosillas también, de qué son límites, qué no son límites, cómo ponerlos, cómo no ponerlos. Igual les habíamos ido compartiendo algunas otras cuestiones. Y entonces, de esta manera, también es importante, ¿no? El hecho de que vayamos identificando qué sí es un límite y qué no va dentro de ese límite. Porque a veces también, otra de las cuestiones importantes es que se romantiza un poco la cuestión, por ejemplo, de violencia o de agresión, porque se cree que son límites y van disfrazados del amor. Entonces, eso también es una de las cuestiones importantes que igual Samantha nos podría compartir otro poquito acerca de esas situaciones. Sí, como su dicho de hoy, mejor una nalgada a tiempo que no sé qué cosa le dicen, ¿no? Y que pues ahora a nosotros que ya somos una generación diferente a como incluso nos criaron a nosotros, digo, mis papás jamás me pegaron, sí me dieron nalgadas algunas veces, pero bueno, no era como su castigo regular, lo hacían como de diferentes maneras, pero cuando escucho, ay, es que mejor una nalgada a tiempo antes de que me salga con algo, sí también viene como, bueno, es que las cosas no se solucionan a golpes, ¿no? Y justamente como esta parte de es que si le pego, ya, ¿no? Y como dices bien, se va a generar este miedo.
Pero otra cuestión como bien importante que debemos de tener presente, como bien lo decía Bremia, si el niño no sabe es porque también nosotros no lo hemos puesto en práctica. Y justamente ahorita mencionaste la parte de la frustración. Hacer que el niño empiece a tener esta tolerancia a la frustración también es trabajo de nosotros como adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos ya tan hartos que a todo le decimos que sí. Sí, 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 sí. Y entonces el niño en el momento en el que tú dices no, no sabe cómo responder ante estas situaciones. Entonces, trabajar la tolerancia a la frustración es decirle, como sabes que sí, si tú ahorita tienes muchísima hambre, pero yo necesito ir rápidamente a apagar la estufa o apagar algo, es como sí te voy a dar agua, pero espérame, no en el momento en el que tú lo necesites, porque hay muchos papás que tienen una respuesta inmediata así de, ¿quieres esto? Toma, y dejan de hacer absolutamente cualquier otra cosa que están haciendo y entonces evidentemente es un niño que está acostumbrado a no frustrarse nunca y entonces vienen también otra vez con esa demanda, es que todo el tiempo me está pidiendo cosas y no me deja ni respirar. Pues sí, porque la manera en la que tú le has enseñado que tú vas a responder que sí a todo, el niño ya lo aprendió y él no lo ve mal, o sea, no lo ve como, ay, soy un mal niño, no lo entiende, ¿no? Como bien lo decía Bremia, al final del día no es sorpresa que los niños tengan ciertas conductas o ciertos comportamientos porque no están aprendiéndolo en cualquier otro lado que no sea su casa, ¿no? Entonces, justamente cuando los niños empiezan, y lo hablo desde ahorita en procesos terapéuticos, empiezan terapia, los papás les cuesta mucho trabajo darse cuenta que no solo es que el niño vaya a modificar las cosas solitos, sino que necesitan que ellos también sean partícipes de este proceso y de este proceso es ayudarlo a generar esta tolerancia a la frustración, marcar límites y marcarse límites ellos mismos, ¿no? Como decir, bueno, hasta aquí puedo, porque a veces es como, ay, es que me siento mal, y es que no, ¿cómo le voy a decir? Y entonces empieza a haber culpa, y hay muchas situaciones que, como bien dice Bremia, ella que trabaja con adultos se da cuenta, ¿no? Que como esta historia de vida personal que vamos teniendo cada uno de nosotros, pues obviamente va a ser un reflejo de la vida adulta. Entonces, al final del día no es una sorpresa el comportamiento de los niños si en casa han aprendido así toda la vida, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos como adultos en la crianza de los niños, porque también esa es otra. Creemos ahorita en pandemia, justo en pandemia, que los niños llevan un año estando en casa 24/7, entonces es cuando los papás se dan cuenta que no todo lo tienen que aprender en la escuela, ¿no? Porque es como, lo dejo en la escuela y que la maestra me lo eduque como sea, ¿no? Y ahí tiene que aprender. Y ahora que están como 24/7 con los niños, se dan cuenta que el papel de padres también es súper importante, ¿no? Y es complicado, sé que también ya están cansados, etcétera, pero también ahorita me estoy dando cuenta que no saben decirles que no, están ya tan cansados de estar como todo el tiempo con ellos, que si el niño les dice, dame esto, ahí van y se lo dan. Y entonces eso va a generar problemáticas a futuro cuando los niños tengan que tener esta reinserción a una vida social nuevamente, ¿no? Entonces es bien importante que si ahorita tenemos a los pequeños en casita, empecemos a enseñarles, no la palabra no como tal, pero sí decirle, mira, sí, tus necesidades son importantes, sí te voy a ayudar, sí te voy a atender, pero también están todas estas otras situaciones, también tengo que cuidarme yo, también si tienen hermanitos, tu hermano, tu hermanita necesita ciertas cosas. Entonces, a veces esa respuesta que todos queremos inmediatamente genera como muchísimo conflicto y me doy cuenta también en el área docente como los papás son súper demandantes como respóndame, ¿no? Y entonces si los papás son así de respóndeme maestra, imagínate cómo son los niños. Entonces no es una sorpresa que el niño llegue y sea como dame, quiero, ¿no? Entonces justo esto que decía Bremia, no hay que romantizar, no hay que equivocarnos de todo lo que el niño quiera, porque al final también se vuelven un tanto tiranos los niños porque pues saben, ¿no? Que los papás les van a dar todo con tal de que no esté molestando. Entonces, trabajar la tolerancia a la frustración creo que es una cosa que también es bien importante, es una situación, no una cosa, más bien es una situación bien importante en el tema de la crianza respetuosa, ¿no? La crianza positiva,
que no es como le voy a dar una nalgada para que aprenda a aguantar los golpes de la vida, sino más bien cómo yo aprendo a marcarle estas pautas donde sí te voy a cumplir lo que quieres, pero no de inmediato, ¿no? Porque pues la vida no es así y cuando tenga que convivir con otros niños otra vez en la escuela y la maestra no pueda responder a las necesidades de manera inmediata, pues va a haber 20 niños haciendo berrinche porque ya se acostumbraron, la mayoría, a tener esta respuesta sí, 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 sí por parte de los padres con tal de que se calmen, ¿no? Porque justamente como adultos nos cuesta un poquitito de trabajo regular nuestras propias emociones y hacemos lo posible para evitar el conflicto, ¿no? Que eso también es algo importante, ¿no? La evasión de los conflictos, somos fans como adultos, no sé qué opines tú, Brem, de eso, de que no haya problemas. Claro, y más que nada, por ejemplo, esta cuestión de evasión de conflictos tiene mucha relación con el hecho de que, por ejemplo, para esta cuestión de la crianza positiva o crianza de manera diferente, es justo el punto, la diferencia. Y como adultos nos genera conflicto cambiar. Exacto. Y entonces evadimos muchísimo, porque ni siquiera lo evitamos, lo evadimos. Y cuando evitamos es como de, bueno, pues, pero en algún punto lo afronto y lo hago. Evito hacerlo, lo postergo, procrastino, hago 1000 cosas, pero luego lo hago. Y cuando lo evadimos es como solo lo cambio de lugar. Ni siquiera lo afronto. Y entonces viene esta cuestión, uno de los conflictos más grandes justamente es el miedo a cambiarlo, porque muchas veces el argumento principal es que a mí así me educaron, y está bien difícil cambiarlo, muy difícil, porque así aprendí yo. Y es como, no es cierto, no aprendimos así, decidimos aprender esa parte, porque no es como cuando vamos a la escuela y hay cierta materia y nos dices que te lo tienes que aprender. Y eso es en la parte, en otra cuestión de los conocimientos, digamos como ellos a veces lo manejan, ¿no? Como papás a veces lo manejan, que es como, los conocimientos de la vida, sí, pero pues cada uno va aprendiendo y va retomando y tiene la posibilidad de cambiarlo. Tener la disposición para poder hacerlo también es una de las cuestiones difíciles. O sea, no es un punto en el que digan, ay, ya, voy a hacer un papá con orientación a crianza positiva. Aunque a mí me trataron pésimo, era golpe tras golpe, grito tras grito, humillación tras humillación, para mañana yo soy el mejor papá con crianza positiva. No funciona así. O sea, sería maravilloso que funcionara de esa manera, pero lleva muchísimo trabajo con nosotros. O sea, realmente como adultos necesitamos primero conocernos, entender qué fue lo que sucedió con nosotros en todo aquel entonces, qué es lo que traemos de aquel entonces todavía cargando con nosotros, porque eso lo reflejamos con los niños. Y a veces por eso viene esta romantización. Es que si me daban esas nalgadas, esos golpes, eran por amor, y yo soy una buena persona. Y es como, no, nadie está juzgando que sean buenas o malas personas, sino las decisiones que vamos tomando, cómo nos relacionamos con nosotros. Porque a veces igual toman en cuenta, no, sí, es que a mí esos golpes, esos gritos, esos encierros en el armario o en el baño o en donde fuera, me sirvieron para ser una persona fuerte, pero al momento de generar vínculos, al momento de generar algún conflicto de pareja, no lo pueden decir. Y así es como se va reflejando como adultos qué es lo que pasa con nosotros con la crianza. Por eso mencionaba, ¿no? A veces romantizamos tanto, no es que lo hicieron con amor, no es que lo hicieron como sabían que se hacía. Y como ellos tenían entendido. Nosotros podemos entenderlo todavía de otra manera y podemos modificarlo. Pero repito, cambiar como adultos nos genera muchísimo conflicto, porque significa también vernos, pero no nada más físicamente, sino también de manera interna, ¿no? En cuestiones de emociones, sentimientos, todo lo que nos ha sucedido y todo lo que nos ha hecho ser hasta el día de hoy. Y entonces eso a veces pues genera muchísimo ruido. Y genera también muchísimo malestar. A muchas personas no les gusta estar solitos porque entonces empezamos a pensar, ¿no? En nosotros y es como, no, yo no quiero. Y entonces comienzan a hacer 20,000 cosas para justo no estar en eso. O buscan el estar saliendo muchas veces con muchas personas, no en cuestiones de relaciones amorosas, sino estar siempre en contacto con otras personas para no estar realmente solo. Ya no nada más físicamente, sino también mentalmente. Y es ahí donde va generando, o sea, el que nosotros abordemos crianza positiva no solo significa un cambio para ellos, sino que principalmente significa un cambio en nosotros. Porque si nosotros no somos capaces todavía de cambiar ciertos comportamientos, ciertas conductas, no vamos a poder compartirlo con ellos. Entonces creo que esa es la parte más dura e impactante tal vez de la crianza positiva y por qué se juzga tanto.
¿no? En el sentido de que pues es complicado cambiar nuestra forma de ver las cosas, cómo nos hicieron ver las cosas, porque ahí a veces ni siquiera nos preguntaron cómo las queríamos ver, sino fue cómo las aprendimos. En ese sentido, pero pues tenemos la oportunidad de irlas modificando. Pienso que ese es prácticamente el conflicto principal y que va a ser un trabajo bastante duro para quienes deciden cambiar el estilo de crianza. Sí, sí, es súper importante y es un proceso de reeducación, de reconfigurarnos, de resignificar como muchísimas situaciones. Por ahí hay artículos en internet donde pueden revisar como los estilos de crianza, ¿no? Está el estilo de crianza permisivo, el estilo de crianza democrático, el estilo de crianza autoritario, ¿no? Porque también se van como a extremos, o soy súper permisivo, soy súper autoritario, ¿no? Entonces hay que encontrar este punto medio, este estilo de crianza democrático donde me preocupa que mis hijos también den su opinión, donde hemos venido trabajando cuáles son las reglas en casa, que ellos también saben cómo marcar límites en otros lados, ¿no? Y saben también cómo respetar los límites en la escuela. Entonces, sí es un proceso arduo, sí no es de la noche a la mañana, ojalá que sí, estaría padrísimo, pero también es bien importante que cuando empecemos a generar este cambio, cuando empecemos a hacer como este chip de reconfiguración, de reeducarnos, lo hagamos desde un lugar tampoco, no de, ay, es que lo he hecho súper mal todos estos años y desde el autoflagelarnos o ser como muy duros con nosotros mismos, sino más bien desde un lugar amable, ¿no? Como, bueno, ok, sí, así lo he estado llevando, pero eso no significa que podemos generar cambios, ¿no? Y también ahí como tip, como datos, si alguno de ustedes ya tiene a su pequeño en algún proceso terapéutico o en la escuela, antes cuando era presencial, decía, ¿cómo es que tiene problemas con los límites, etcétera? O sea, también dense cuenta que tiene que haber un cambio por completo en el sistema familiar, o sea, no solo van a cambiar con el pequeñito que está o la pequeñita que está en proceso de terapia o con el pequeñito o la pequeñita que tiene problemas de conducta, sino en general mamá, papá y si hay hermanos y la abuelita vive ahí, todo el sistema familiar tiene que empezar a reconfigurarse nuevamente, se tiene que empezar a cambiar porque de una u otra forma todos van funcionando como engranes y van funcionando hacia un mismo camino, ¿no? Entonces, pues bueno, quisimos tocar este tema así de embarradita, de pasada, así profundizar un poco, pero durante pues estas 2 semanas vamos a estar hablando sobre eso justo porque es abril, el mes del niño, queremos también hacer por ahí un live en Instagram, los tres, ahorita David anda con sus peques en su torneo de cintas negras y anda muy ocupado, pero pues bueno, en el live también nos va a acompañar, vamos a hablar sobre estas situaciones. El segundo tema de abril también tiene que ver con cómo podemos enseñar la resiliencia en los niños, ¿no? Desde edades tempranas y también cómo podemos no romantizar esa parte, ¿no? Porque también hablamos de resiliencia y creemos que ay, resiliencia es que puedo con todo y no me enojo y no nada y los problemas no me interesan. No, la resiliencia es un concepto muy padre, muy bonito que se les puede enseñar a los pequeños, que hace una gran diferencia y que va muy de la mano con la crianza positiva, pero como bien mencionaba Brem, ¿no? Tenemos que desmitificar muchísimas cosas, debemos dejar de romantizar todas estas situaciones, no caer en la permisividad, entonces pues bueno, lo que queremos hacer este mes es ir dándoles herramientas, infografías, como siempre lo hemos venido haciendo, contenido para que pues ustedes también estén informados y si tienen dudas, pues ya saben que siempre están, ahora sí, todas las redes sociales ahí abiertas. Entonces, Brem, no sé si tú quieras añadir algo para cerrar con este video o con este tema. Que estén pues igual atentos ya les hemos compartido en esta semana un poco del tema y les vamos a seguir compartiendo este siguiente acerca igual de esta dinámica, cómo funciona y si tienen igual dudas, preguntas, referentes, si han tenido alguna forma de hacer como esta práctica o intentar llevar a cabo la crianza positiva o crianza respetuosa, pues igual compartirla, ¿no? ¿Cómo van a ir trabajándolo con ellos? ¿De qué manera van marcando límites? ¿A partir de qué momento comenzaron a hacerlo? Porque, bueno, hay quienes lo empiezan desde, estoy embarazada, pues quiero aprender a hacerlo, ¿no? O antes, o después, o en el trayecto, ya cuando están los niños. Entonces,
pues sí, sí es muy importante también que lo vayan compartiendo con nosotros, porque pues igual esta cuestión ayuda mucho a la parte de la dinámica y que otros conozcan cómo se lleva esta cuestión, ¿no? Cómo se va desarrollando, de qué manera lo van poniendo en práctica. Pues sería todo. Pues sí, pues gracias por acompañarnos, estamos ahí atentos a sus preguntas, a sus mensajitos y pues bueno, muchas gracias, feliz mes del niño y de la niña, vamos a estar pues muy emocionados de estar compartiendo todo este contenido ahora en abril. Y pues bueno, los esperamos en nuestras páginas, Instagram, TikTok, Facebook, todas, YouTube, estamos ya en todas las plataformas y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bye.